humanidad siempre ha necesitado estas formas de prácticas de exacerbación de sus instintos básicos. Humanamente ha sido una necesidad social el buscar espacios instituidos en los cuales el hombre exacerbe su violencia. Empiezan a potencializarse en el sentido en que, por ejemplo, vienen dos tipos de prácticas que eran ajenas al Ecuador, a América Latina, y dos tipos de animales que no existían, los gallos y los toros. Los toros, bueno, lo que estamos hablando en esta entrevista, el caso de los animales, está asociado a esas mismas prácticas, o sea, es mostrar el dominio, el poder del hombre sobre la naturaleza, sobre la adversidad de la fuerza. Así como el antiguo caballero medieval de las grandes mitologías principescas derrotaba a los dragones y salvaba a las princesas, bueno, en el mundo moderno el torero era aquel que sacrificaba al animal, sacrificaba al toro, hacía un movimiento corporal con su cuerpo, movimientos seductores, y que dicho sea de paso también estaban llamados para seducir en este caso a la hembra, a la mujer. Julián, por eso históricamente los toreros eran los galanes antes de la masificación del cine, la televisión, los toreros eran los galanes, eran los sex symbols, si se quiere, ¿no? De las mujeres, de las divas, en los pueblos sobre todo de origen latino, y por supuesto en Hispanoamérica, ¿no? Y otra cosa final para terminar de la tauromaquia es una práctica que no solo que se monopolizó en las clases altas, sino que sí logró permeabilizarse en los estratos populares. Si no, no nos podríamos explicar prácticas, por ejemplo, como la de los toros de pueblo, el rodeo Montubio que tenemos aquí mismo en la costa. Entonces eso es una manifestación que también los toros llegaron a los estratos populares. Se conoce aquí mismo en lo que era la antigua Real Audiencia de Quito, que bueno, era una forma de entretenimiento muy masificada del pueblo, de la gente, de los estratos bajos, las corridas de toros, ¿no? Pero bueno, acá más que nada en el Ecuador sí llegó a tener sobre todo en Quito, a tener una significación muy asociada a las clases medio altas, ¿no? Pero las sociedades cambian y desde los años 90 para acá, yo diría desde los 2000 para acá, ya existe una idea de que los animales deben ser respetados, sujetos de derechos, y por ende estas prácticas de bestialidad, estas prácticas de sacrificio, de exhibicionismo público, de sangre, de sacrificio, pasan a ser mal vistos. Bueno, la ecoteología es una rama de la teología que tiene su marca latinoamericana por el hecho de haber criticado a la modernidad y a la industrialización, y por el hecho de haber criticado los efectos nocivos de la modernidad. Y por otro lado, por haber dejado por fuera la espiritualidad, la mística que significa o que conlleva la relación con otros seres. Debemos reconocer que la Biblia ha sido escrita por pueblos arcaicos, por cosmovisiones muy antiguas. Y ellos sí consideraban que el animal era para el servicio. Nada tendería a legitimar la violencia hacia los animales. Nada tendería a avalar el maltrato. Un elemento central, por consiguiente, de la ecoteología es una espiritualidad que critique el antropocentrismo y, consecuentemente, también el androcentrismo. ¿Qué significa antropocentrismo y androcentrismo? Antropocentrismo significa mirar la realidad toda, la existencia a través de la lupa del humano, teniendo como centro del poder, como centro de la existencia lo humano. Y el androcentrismo es que, bueno, curiosamente no es cualquier humano el que domina, es el humano masculino. Entonces la ecoteología ha criticado ese antropocentrismo, ese dominio del humano, y consecuentemente ha criticado el dominio masculino. Entonces por eso muchos le llaman ecofeminismo también. Digamos desde una perspectiva bíblica, sobre todo analítica, ¿no?, de la Biblia, debemos reconocer que las culturas
tenían esta consideración de que el humano era superior al animal, a otros seres. Mientras la violencia parece no parar, en Anima Naturalis Ecuador creemos firmemente que la educación puede eliminarla en el largo plazo. Y grabamos un video con ese propósito. Con el aparecimiento de las grandes ciudades, la revolución industrial, aparece ya la necesidad de alimentar masivamente a la población. Esta necesidad de alimentar masivamente implicaba, como digo, faenamientos y criadero de animales, asimismo en masa. Si bien es cierto, antes de la revolución industrial ya existía una forma de violencia hacia los animales a través, como digo, de la cacería, que era una práctica, ¿no?, que estaba reservada de manera exclusiva en manos de una élite terrateniente, de la aristocracia, la monarquía, los grandes señores feudales o los quienes ocupaban altos cargos políticos en la Europa hasta principios del siglo XX, estaba bien visto que ellos detenten el monopolio de la caza, ¿ya? La caza era como una forma de mostrar virilidad, poder y dominio del hombre, ¿no?, sobre la naturaleza, el hombre blanco, el hombre potentado, el hombre terrateniente sobre la naturaleza. Por eso era una práctica incluso vetada a los campesinos, a los siervos, ¿no?, como tal. Sin embargo, con el aceleramiento de la urbanización, las prácticas, por ejemplo, como los toros, las peleas de gallos, se van ciertamente a masificar. Lo interesante de aquí es que determinado tipo de violencias con los animales van a ser asociadas como símbolos de estatus y de reproducción social de determinadas clases sociales. Las clases altas, medios altas, que históricamente, digamos, al menos el caso ecuatoriano, miraron con nostalgia a España, ¿no?, la madre patria como se le conoce, obviamente reprodujeron todos los códigos, la simbología de la cultura andaluza sobre todo, en las corridas de toros. Con relación a los gallos es un tanto distinto, porque es una práctica que está asociado a un juego de apuestas, de violencia emocionante, que en cambio sirvió como fórmula de entretenimiento y diversión para los sectores populares. Aquí hay, por ejemplo, un hecho histórico muy interesante. García Moreno buscaba regular o menguar las exacerbaciones de las malas conductas que estaban asociadas a las peleas de gallos, entre ellos el alcoholismo también. Entonces él, por ejemplo, prohibió o trató de disminuir el uso y la intensidad de las peleas de gallos que estaban muy arraigadas en las clases populares, ¿no? Cuando uno analiza el texto bíblico y deja esa lectura ingenua que pareciera legitimar cualquier maltrato hacia otros seres, empieza a analizar qué significa el término sojuzgar, qué significa el término dominar. Y lo primero que uno tiene que advertir es que en el Génesis la acción creadora de Dios es una acción salvadora. En ese sentido, el mandato de dominar y sojuzgar es un mandato consecuente al accionar de Dios, sino que gobiernen y sojuzguen en tanto lleven de la muerte hacia la vida, en tanto procuren la salvación y sigan el ejemplo de Dios, un ejemplo de ejercicio del poder que salva, que lleva vida y luz a los seres. Sería interesante que un sacerdote aborde los derechos de los animales como parte de la espiritualidad misma. Esta plaza de toros fue construida con un propósito: matar a un animal en medio de un festejo que se burla de la vida. Y es que según los aficionados a esta tradición, la muerte digna del animal
es un símbolo de la superioridad del hombre sobre la bestia. Pero nosotros nos preguntamos siempre, ¿cuál es la verdadera bestia en este circuito? Y que no esté en los lanzamientos, lo mismo usted, señora Salvador, ustedes representan a los quiteños, no tienen por qué estar en los lanzamientos y apoyando y arengando a la violencia, a la combatividad. Por favor, revisen esos discursos en la televisión. Ahora yo quisiera un poco mostrarles cómo ha sido el proceso de iniciativa popular normativa. Estos son los requisitos que a la señora Corral le demoró tanto tiempo revisar: el título o nombre que lo identifica al proyecto de ley, la exposición de motivos conteniendo una explicación sobre el alcance y contenido de la norma, la propuesta normativa adecuadamente redactada, el escrito inicial que hará constar la identidad de los miembros, las firmas, que es la parte probablemente más compleja de todo, y la descripción del proceso de construcción de norma. Pues han pasado los 180 días, tienen ahí un segundo inciso que dice que el órgano con competencia normativa, es decir, este consejo, debería empezar a tratar la iniciativa popular normativa en el plazo máximo de 180 días. Señor alcalde y señores concejales, ustedes fueron notificados por el Consejo Nacional Electoral el 3 de octubre de 2014 y presento yo mi reclamo formal por la dilación que ha recibido la puesta en debate de esta iniciativa. Tal vez ahora, si se hubiera debatido antes, no nos enfrentaríamos a posibles enfrentamientos entre quiteños fuera de la Plaza Belmonte por esa ilegalidad. Es evidencia que nosotros no somos los violentos. Nosotros vamos a estar aquí haciendo el aguante en forma pacífica, en forma creativa. Nosotros tenemos la convicción, tenemos las razones de nuestro lado, ustedes saben. ¿Para qué más voy a decir eso? En el caso de que llegara a pasar algún incidente que esté fuera de nosotros con altura y con respeto vamos a resistir pacíficamente. No condiciones al tiempo, por favor. Tú sabes que este es un proceso participativo, lo vamos a hacer veloz, Ese es el compromiso que tenemos de la comisión. Y también entiendo que ustedes tienen una serie de observaciones de fondo que quieren cambiar la ordenanza, entonces ustedes también se comprometen a que lo tramitamos rápido, que no se traba la discusión en la comisión, esto sale volando, ojalá en 15 días. Para mí la violencia viene a partir desde que eres pequeñito. Entonces todo viene a través de patrones. Entonces tú vas adquiriendo tus patrones de violencia. Si es que en casa tuviste, por ejemplo, papá maltratador, tú vas a ser un niño maltratador. Siempre desde que nosotros somos chiquitos, los niños, los jóvenes, entramos como que en un nivel de crueldad, como que crueldad inocente. Entonces nosotros de niños o jóvenes lastimamos, golpeamos o matamos algún insecto o algún animal chiquito. Entonces ahí entra el trabajo de los papás o de los profesores que te ayudan a canalizar, y en el momento en el que tú canalizas y puedes ponerte en el zapato del otro, entonces comienzas a darte cuenta que los otros también tienen sentimientos. Pero hay chicos que se quedan como que encasillados en esa etapa, digamos, y van arrastrando, digamos, van subiendo los peldaños de la vida hasta que llegan a su madurez, y ahí es cuando se aflora, y ahí sale la parte de la violencia, no solamente ya hacia los animales, sino también al ser humano, porque cuando un niño, por ejemplo, agrede a un animal, eso ya es una alerta de que va a ser un agresor a una persona cuando sea adulto. Hay estudios en los que dicen que si yo he participado y he visto algún evento en el que los animales están siendo, por ejemplo, la pelea de gallos, y me llamó la atención y me gustó, tengo la tendencia a repetirlo, pero es como una especie de sadomasoquismo, como que algo mío, que yo necesito ver como que el dolor de los otros, como que no me afecta, más bien de alguna manera provoca algún placer en algún nivel en esas personas, pero ya es como que una
Es como un comportamiento aprendido y adquirido. Nosotros debemos apostar a la educación sana, a una educación que los chicos digan y valoren a los seres humanos. Y si yo valoro a un animal chiquito, voy a valorar al ser humano también como tal. Y eso va a ser reflejado en toda la sociedad porque yo repito patrones y así voy a seguir criando a las otras generaciones. Aquí dice, lote 1, carpeta 1. Este momento no sabemos cuántos... La organización de Abluma, en el año 2012, entrega más de 7.000 firmas para que sean validadas por el Consejo Nacional Electoral para acceder a impulsar una normativa popular que prohíbe espectáculos públicos donde se maltraten animales en el Cantón Quito, ya que esta acción lo faculta nuestra democracia. Es a contabilizar exclusivamente el número de formularios. Mi hija adora los animales y siempre le ha gustado mucho el contacto con caballos y me parece bien la posibilidad que hay aquí, ¿no? De por lo menos dar un poquito la vuelta, el paseo y más que nada tienen el contacto con el animalito. Bueno, sería bueno también, no solo, bueno, yo sé que aquí no se presta, pero el hecho de que los niños no solo vengan, den la vueltita, qué lindo, sino también el hecho de en un establo enseñarles a los niños qué es lo que necesita el caballo, un poco de cuidado al niño, al caballo, ¿no? Que el niño sea parte de eso. Y la verdad mi hija ha hecho eso y a ella le gusta mucho, entonces le he enseñado cómo le cuida al caballo, a peinarle al caballito, a darle la comida al caballito. Entonces se hace mucho más conscientes de solo la vueltita y ya. Sería bueno el hecho no solo de que le den la vueltita, sino que aprendan también un poco a cuidarle. Yo pienso que ahí los nenes también van a tomar un poco de conciencia de que esto es un desgaste para el pobre animal. A mí me da mucha pena también. Y más que nada están siempre sometidos solo a ese caminar, o sea, no es libertad tampoco para el pobre animalito, ¿no? Yo no tengo un caballo propio en el que pueda ella tener el contacto y todo, entonces desgraciadamente para mí esto es factible. Correcto. ¿Sí? No puedo comprarle un caballo, ven y tienes tu caballo. Entonces ser millonaria para mantener ya, entonces por lo menos claro, aquí da la vuelta, pasea y todo, pero sí me da pena del animal también. Todo comenzó con mi esposa, la verdad, nos juntamos, ella tiene una afinidad grande, es rescatista de toda la vida y formamos un grupo de rescate que ahora es una asociación, ¿no? ADVA. Entonces nos hemos dedicado también al activismo desde hace ya 12 años, sí, son 12 años. Como comenté, ¿no? Fue la primera comitiva antitaurina que se hizo, estuvimos involucrados y comenzaron no solo hacia nosotros, a nuestra familia, primero amenazas vía telefónica, amenazas por Facebook, de pronto hackeo de cuentas de medios digitales, amenazas directas de personas conocidas, familiares de ganaderos. Y bueno, para mí la gota que derramó el vaso, digo, ¿no? Fue que estábamos preparando la primera gran marcha el 1 de diciembre que hubo antitaurina, estábamos preparando con un grupo de guitarristas una canción de escape para hacerla en vivo. Y bueno, saliendo de un ensayo me acorralaron entre un grupo de chicos taurinos y me acuchillaron, me golpearon, rompieron mis instrumentos, mi computadora y la verdad, o sea, fue más caótico de lo que suena. O sea, mi esposa estuvo muy asustada, hubo policía de por medio, hospital, y la verdad casi pierdo la vida. Fueron cortes bien profundos, pero estas cicatrices, como digo, al final son marcas de guerra, ¿no? Que me motivan a seguir luchando. Y después de esta canción, cuando me recuperé de todo esto, justo fue el tema de la no entrada de menores de 12 años a las plazas. Esto influyó bastante, ¿no? Como demostración de la violencia que puede causar las corridas, y a raíz de esto decidí usar mi arma, ¿no? Que es la música, y expresarme por ese lado. El terminar con una vida, el terminar con las funciones biológicas de otro ser vivo es asesinarlo. O sea, no hay otro término que podamos utilizar, ¿no?
Entonces me parece un poco incoherente que nos tilden a nosotros de agresivos cuando ellos son los que demuestran esta agresividad y la aplauden. Justamente la experiencia que yo viví fue esto, ¿no? Eran guambras que vivieron criados con la mentalidad de que la violencia está bien, que hay que aplaudirla. ¿Y cuál fue su reacción ante ver algo que era artístico? Porque yo jamás me fui por el lado fuerte, ¿no? Entonces yo creo que se demuestra mucho por sus propias acciones, por sus propias formas de decir las cosas, de pensar. Discusiones en medios digitales no llegan a ningún lado con personas taurinas. Uno, por más de que exponga argumentos válidos, ellos no tienen cómo defenderse de todo esto, ¿no? O sea, es algo que no tiene explicación, no es coherente, no es coherente. Yo creo que la violencia es algo que está presente en nuestra sociedad. Yo creo que el Jiu-Jitsu simplemente es una alternativa a un comportamiento que nos enseña cómo lidiar de forma constructiva con esa violencia. Creo que hay una cuestión determinante que sí hay una cuestión de tipo de personalidad. Creo que hay personas que más que la violencia disfrutan del combate. Creo que para las personas de ese tipo, deportes como el Jiu-Jitsu son una opción muy constructiva y muy sana. En lugar de encontrar refugio en la delincuencia o en la violencia callejera o en comportamientos agresivos en la sociedad. Y también hay el otro lado, que creo que son personas que tienen un triste antecedente de haber sido víctimas de la violencia. Y el Jiu-Jitsu es una disciplina que les permite aprender a lidiar y aprender a enfrentar eso, es decir, dejar de ser una víctima, dejar de sentirse desprotegido y poder empezar un poco a responder de forma inteligente y eficiente a esas agresiones. Y yo creo que la violencia, por definición, es la negación del espíritu de las artes marciales o los deportes de combate. En el sentido que la violencia, ¿qué significa? La violencia significa descontrol, la violencia significa apasionamiento, la violencia significa desesperación, y yo creo que las artes marciales es justamente lo opuesto, es decir, ¿cómo consigo yo poner orden y cómo consigo yo poner eficiencia a ese camino caótico de la violencia? Creo que las personas que analizan eso de diferentes maneras. Hay personas que encuentran eso en el deporte o en hobbies, hay personas que encuentran eso en adicciones, en alcohol, en drogas, y hay personas que encuentran eso en cambio en cierto sadismo, que son las personas que siempre buscan desquitarse o vengarse a los más débiles. Son las personas que abusan de niños, las personas que abusan de animales, las personas que abusan de personas que perciben como más débiles, a veces son los empleados, a veces es el anciano en el transporte público. Entonces creo que esas son las personas quizás que, pese a compartir una atención que todos los ciudadanos compartimos, son las personas más peligrosas por la forma quizás incorrecta y despiadada que tienen de desfogar esa atención. Por un lado, yo creo que hay que distinguir dos cosas que son animal contra animal y animal contra ser humano, ¿no? Entonces, es decir, las peleas que son entre animales me parece que son una cuestión básicamente morbosa y aberrante, en el hecho de que son peleas fabricadas en una circunstancia que no se daría por lo general, ¿okay? Es decir, es una especie, en este caso ser humano, fabricando una situación en la que otras especies tienen que enfrentarse, que en ese caso me parece que es lo que yo honestamente no puedo estar de acuerdo, ¿no? Ahora, en el tema de hombre contra animal, como es el caso de los toros, reconozco que hay una ritualización, una técnica, una historia que puede llegar incluso a tener un valor estético valioso, ¿okay? Pero por definición no puedo apoyar algo que yo sé que es un combate desigual, es decir, es un ser humano, es una especie inteligente y entrenada, como un torero, contra otra especie que no está entrenada, que no sabe lo que está haciendo y que está ahí contra su voluntad. Entonces, en ese sentido me parece que es un combate desigual que yo no puedo aprobar ni puedo ver ninguna dignidad en eso, ¿no? O sea, reconozco el riesgo y la belleza y el arte que puede tener eso, pero no creo que sea correcto bajo ninguna circunstancia. La gente dice que los practicantes de artes marciales y los artistas marciales son agresivos, pero yo quiero preguntarles,
¿Qué tan agresivas son las personas que ven en la calle a un perro y le patean? Que atropellan a un perro y no se detienen a auxiliarle, que matan un toro en una plaza de toros, que hacen peleas de gallos, que crían perros para peleas. ¿Somos agresivos los artistas marciales o es agresiva la gente normal de la calle que practica este tipo de deporte, de diversión? Yo llevo en esto más o menos unos 5 años, desde que me hice vegetariana. Luego ya así activista que acude a marchas y hace movimientos sociales desde hace 3 años. ¿Sabes que aquí en Riobamba, como en todo el mundo, la tauromaquia estaba en vías de extinción? Porque ya la gente ya no acude a estos espectáculos, entonces deja de ser un negocio rentable. Pero como ya no tienen esa respuesta, más bien ellos están empezando a tener pérdidas económicas. Pero ellos siguen y siguen intentando, ¿no? Y es entendible. Por suerte, la gente ya se está levantando, ya hay movimiento social, ya la gente está molesta con esto. La tauromaquia es más un negocio que una pasión por el supuesto arte. A mí me metieron un juicio por dar una opinión que era en contra del maltrato animal, que se refería a un lugar que yo no lo recomendaba y yo daba una opinión mía en la parte de Facebook donde tú das tus opiniones. Entonces vieron esta forma como una forma de tal vez parar la lucha, ¿no? Obviamente la familia se asusta, no se preocupa porque una demanda no es algo fácil y más que nada fue una demanda penal en la que involucraba mi libertad. Entonces mi libertad estuvo en juego por una opinión, no involucró recursos económicos que en estos momentos no es tan fácil tenerlos. Me esperaba apoyo, pero no tanto apoyo. Todos se movieron desde el momento en que se enteraron hasta el último, estuvieron conmigo, me mostraron su respaldo. Hubo gente que en un día laborable se pegó el viaje hasta acá, hasta Riobamba, a apoyarme. Entonces ayudó, porque nos ayudó a unirnos, a demostrar que los buenos somos más. Lo que yo les pediría es que se pongan a pensar en el dolor que se causa a los animales por una tradición. Más allá de cualquier gusto, hay alguien que está sufriendo, hay alguien que es víctima de esta tradición. En ese momento, cuando ellos se dan cuenta de eso y dejen de asistir, esto se va a acabar todo este circo medieval que existe. Por la mañana sale el sol y ella lista su sombrero, sus botas de cowboy y un escote farandulero. Son fiestas de mi tierra, ya celebra el extranjero, aunque toda esta mierda es por culpa del dinero. Recoge su camisa de la tintorería, porque seguramente para él será el día en el que se den cuenta de su falta de hombría. Necesita una borrachita para cumplir sus fantasías. Llegan a la plaza sedientos y alborotados, todos quieren tragos, sangre y mucho relajo. Todos maquillados y bien arregladitos, para gritar de oferejo la tortura de un torito. Las niñas están todas, los guantes bien arrechos. Esta barbaridad la pagan nuestros impuestos. Dicen que eso es arte y tradición, pero se me hace que se congeló su corazón. Todo el año joden y joden sin parar, insultando a la humanidad, predicando su verdad. Torturar y asesinar no está nada mal. Torturen a su abuela para reírme un poco más. Trajecito de colores ajustados con brillitos, es una payasada mezclada con satanismo. Lo tratan de tapar con un nombre original. Jesús fue un buen hombre, no le gustaba la crueldad. Todos los taurinos se quedan sin argumentos cuando hay que intercambiar formas de pensamiento. Sus palabras quedan cortas y no les da el cerebro. No tienen ni idea de lo